¿Cómo están, doctores? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está, doctora? A ver, dos preguntas. Quiero ver si se está viendo la... ¿Se ve la presentación? Sí, doctor, sí se ve. Sí. La siguiente pregunta es, ¿corre? No, doctor, sale que está en la primera diapositiva. ¿Ahora tampoco? No. Sí, en la primera diapositiva. Eh, Doctor, ahora está en la segunda. Estoy avanzado. ¿Ha avanzado? ¿Y si corro, sigue avanzando? ¿No? No, no le Eh, escuché. ¿Avanza? No avanza. Lo que pasa es que no, he tratado de cargar la clase, pero es muy grande y no la carga en el colaboré. Creo que me he excedido en esta clase. Eh, Entonces quería ponerla como una aplicación para que la vean ustedes, pero cuando la hago grande no la ven. Ahí sí corre, ahí cuando lo que estoy haciendo ahora sí corre las clases. ya, ahorita sí, doctor, ahorita está en anatomía de Ok. la rodilla. Cuando está chiquito, por eso, si lo pongo en toda la Sí. pantalla, si lo pongo en toda la pantalla y lo hacemos correr, ¿corre también? No, creo que no, doctor, ahorita se ha quedado en la primera diapositiva. Ah, ya, entonces en chiquito, ya. Ok. Aquí tengo, no sé por qué. Igual sigue sin correr, doctores. Doctor, ahorita ya no se ve. Es un fracaso esto. Doctor, si no me podría pasar el archivo por WhatsApp, a ver si lo puedo convertir y subirlo. Si es que se... Ah, bueno, pero ahora se ve, por lo menos en chiquito, ¿o no? ¿Sí? Sí, ahorita sí sale Ahorita que sí está en se la ve. primera Ok. diapositiva. Sí, Y si corro, también corre la siguiente diapositiva. sí, ahorita ya está en la segunda, en la tercera y se En ve cómo va anatomía de bajando. rodilla. Ya. Ajá, Bueno, sí lo haremos. No sé cómo hacerlo más grande. Qué raro. A ver un último intento.
Doctor, tal vez podría ponerlo hay como un librito en la parte inferior, no sé si la logra ver. Allí nos Donde dice salía aviso de presentación. lectura. Sí, y ahí correría más grande, sería más grande. A ver, intento. Ay, pero ahí corre, ahí sí corre. Ahí sí corre, doctor. Ah, listo. Ya entonces lo hacemos así. Bacán, gracias. Gracias. Ok, entonces comenzaremos. ¿Esperamos a alguno de sus compañeros más o ya están todos? Lo que pasa es que cuando estoy acá ya no estoy en el Collaborate, no sé cómo están. ¿Ustedes me avisan? ¿Comenzamos ya o todavía? Sí, doctor, mejor empiece. ¿Sí? Ok, muy bien. Ah, trabajaremos ahora lo que es traumatismo de rodilla. Perdón un ratito. ¿Ah? Mañana, mañana a las 10. Mañana a las 10, sí, mañana a las 10. Así. Está bien, doctorcito, está bien. Usted que es profesor de médico. ¿Cómo es? Amauta. Mauta. Amauta. Es una mauta, no hay nada que hacer. Es que puede, pues nada. Ahora si regreso una paciente te voy a mandar una foto, porque no sé qué tiene, señora. Tiene una limitación de cadera. A ver qué sale. Sí. Todo para la prótesis, ya está más pegada, está artrodesada. Doctores, disculpen, ya, comenzamos. Traumatismos de rodilla, entonces. Acuérdense que vamos a revisar la anatomía de la rodilla. Acuérdense que la rodilla es una articulación sinovial conformada por tres huesos, ¿no? El fémur, la tibia y la rótula, y para ser más específicos, el fémur distal, la tibia proximal, ¿no? Entonces, estas tres estructuras óseas forman dos articulaciones y son las que conforman la articulación de la rodilla. Entonces, acuérdense que la rodilla es una articulación condilotroclear y artródica, está conformada por las articulaciones femorotibial, que es la del fémur y tibia, y la femoropatelar, ¿no? Entonces, los rangos de movilidad, por lo general, tiene una flexoextensión de 0 a 135 grados y tiene una rotación tanto interna como externa a la rodilla de 8 a 12 grados. Es una articulación compleja, soporta la mayor cantidad de peso corporal cuando estamos en bipedestación, es muy estable gracias a sus ligamentos y está afectada por patologías traumáticas o degenerativas, ¿no? Entonces, tenemos un esquema de lo que encontramos cuando vemos una rodilla. En la parte superior es la del fémur, donde encontramos los cóndilos, tanto el lateral como el medial. Encontramos la parte femoral, la parte tibial, y sí se ve el puntero, ¿no? Y el peroné. Acuérdense, ¿se ve el puntero? Sí, doctor, sí se ve. Sí, ok. Oh, y acuérdense que las estructuras ligamentarias o las partes blandas ligamentarias son las que nos producen estabilidad. Tenemos los ligamentos cruzados, el anterior y el posterior, de ahí su nombre, ¿no? Porque si ustedes lo ven, están entrecruzados formando como una X o una B, ¿no? Una B. El cruzado anterior y el cruzado posterior. Tenemos los ligamentos colaterales, tanto el medial como el lateral. Los meniscos, que también nos sirven no solamente como una función de amortiguación, sino también de estabilidad, ¿no? Colaboran con el ligamento cruzado anterior, sobre todo el cuerno posterior del menisco medial, y para la rotación el cuerno posterior del menisco lateral, ¿no? Entonces, esas estructuras son las que nos ayudan a mantener el movimiento y la estabilidad de la articulación. Entonces, acuérdense que la estabilidad de la rodilla está dada por un complejo sistema músculo-tendinoso, capsular y ligamentoso. Estos estabilizadores se dividen de acuerdo a su acción en dos grupos,
los estáticos, que son estructuras ligamentarias intra y extraarticulares, y los dinámicos, ¿no? Que son con los componentes músculo-tendinosos y sus expansiones aponeuróticas. Cuando hablamos de ligamentos intra y extraarticulares, estamos hablando de los ligamentos cruzados, de los ligamentos colaterales y de algunos otros ligamentos que producen estabilidad en la parte lateral, como el popliteo y el popliteo fibular. Y los dinámicos se relacionan con las estructuras musculares, ¿no? Y sus expansiones aponeuróticas, que bueno, forman parte del mismo músculo. Entonces, acá tenemos los estabilizadores estáticos, ¿no? Como les decía, el colateral medial, el colateral lateral, el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior y los meniscos. Y la cápsula articular. Y los estabilizadores dinámicos relacionados con la musculatura, ¿no? El cuádriceps, el músculo popliteo, no su tendón, el músculo. El semimembranoso, el gastrocinemio o los gemelos, la pata de ganso, que ya saben que está formada por el sartorio, el recto interno y el semitendinoso, el bíceps, la banda iliotibial y los retináculos, ¿no? Entonces, estabilizadores dinámicos y los otros, los estabilizadores estáticos. Así que, como ven, eso es todo un complejo de estructuras las que dan la estabilidad de la rodilla, ¿no? Y una rodilla inestable significa la lesión de uno o varios de estos estabilizadores. Entonces, cuando hablamos de lesiones de rodilla, podemos tener lesiones óseas que se relacionan al fémur, tibia y la rótula, lesiones ligamentarias, lesiones tendinosas, lesiones de cartílago y de menisco y luxaciones, ¿no? Que son pérdida de la congruencia articular, que ya pueden ser la luxación traumática de rodilla, que es la femorotibial, y la luxación de rótula, ¿no? Que es en todo caso la luxación femoropatelar. Nosotros ahora solamente vamos a tocar lo que son lesiones óseas y luxaciones, porque me parece que la parte ligamentaria, tendinosa, cartílago y menisco la hablan en una clase de rodilla y partes blandas. Pero como de todas maneras vamos a tocar casi al final algunas patologías muy especiales y sobre todo patologías del aparato extensor, ¿no? Ya que tenemos lesión de rótula, y acuérdense que el aparato extensor está formado por el cuádriceps, la rótula y el tendón patelar, entonces algunas patologías de esas vamos a ver al final casi de la clase. Entonces, cuando nosotros tenemos una rodilla traumática, una rodilla que ha sufrido un trauma, aparte del dolor, por supuesto, que vamos a presentar que va a presentar el paciente, vamos a tener algunos signos clínicos. Y generalmente tenemos derrame articular, tenemos equimosis, tenemos hematomas, podemos presentar heridas, laceraciones, hay aumento de volumen, puntos dolorosos que nosotros vamos a ir buscando y que lo podemos relacionar con prominencias óseas, con la interlínea articular, puntos patelofemorales, o podemos encontrar movilidad anormal, ¿no? Que se relaciona con alguna lesión ósea. Acuérdense que para ver una rodilla nosotros por lo general usamos radiología, ¿no? O estudio de imágenes que pueden ser rayos X, tomografías, axial computarizadas, que pueden ser simples o que pueden ser helicoidales, ¿no? Que tienen reconstrucción ósea, y las resonancias magnéticas para ver sobre todo estructuras, partes blandas, ¿no? O lesiones de hueso, no evidentes en las otras imágenes, ¿no? Que están catalogadas como fracturas ocultas. Entonces, generalmente cuando tenemos una rodilla traumática, ¿no? Y que nosotros vemos que tiene probabilidad de derrame articular por aumento de volumen, por dolor, porque está muy tensa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el procedimiento general o por elección que tenemos con esta rodilla para producir un proceso evacuatorio? Entonces le hacemos una artrocentesis, ¿no? Acuérdense que las indicaciones de la artrocentesis son como les acabo de decir. Puede ser evacuatoria, puede ser una artrocentesis diagnóstica, porque ustedes la pueden pulsar y si sale un líquido claro, un líquido amarillento, o sea, un líquido claro o blanco que podría ser el líquido sinovial normal, bueno, como creo que conversábamos
sus colegas en la clase práctica, es un poco difícil de encontrar porque nunca vamos a punzar una rodilla normal, ¿no? Entonces, casi no se ve. Pero el líquido, un líquido amarillento, a lo mejor con algo de aumentado de viscosidad, nos podría decir que es un proceso inflamatorio. Un líquido hemático nos podría decir que hay hemartrosis. Un líquido purulento nos podría dar el diagnóstico de que tenemos una artritis séptica. Entonces, acuérdense que las características del líquido nos pueden guiar hacia el diagnóstico. Y también podemos utilizar una artrocentesis para colocar fármacos, ¿no? No solamente evacuamos el contenido para disminuir la presión dentro de la rodilla y disminuir el dolor, por lo tanto, sino también podemos colocar algún anestésico dentro de la articulación o podemos colocar a lo mejor corticoides dentro de la articulación para hacer efecto antiinflamatorio o podemos infiltrar ácido hialurónico ahora para disminuir el roce entre las estructuras óseas, ¿no? ¿Cuáles son las contraindicaciones de hacer una artrocentesis? Generalmente infecciones, ¿no? Porque si tenemos, sobre todo de la piel, infecciones de la piel, porque si tenemos un paciente que tiene como una celulitis o una infección en el sitio donde vamos a punzar y no estamos seguros de que tenemos líquido o de que a lo mejor está aumentado de volumen y eso no es líquido, podríamos nosotros, por más limpieza que hacemos, introducir algún germen de la piel hacia la articulación y complicar el cuadro. Y cuando hay alteraciones de coagulación, es una contraindicación relativa porque si bien es cierto es un procedimiento al cual punzamos y puede sangrar, pero si tenemos una rodilla que está con una hemartrosis en un paciente con alteraciones de coagulación, probablemente podríamos hacer una artrocentesis evacuatoria con la idea de que disminuya la presión y disminuya el dolor, ¿no? Es lo que pasa a veces en los pacientes con hemofilia. Entonces acuérdense, ustedes van a ver a los pacientes y los pacientes generalmente van a llegar con una rodilla normal, probablemente, y la rodilla traumatizada con un gran aumento de volumen. Acuérdense que cuando hay líquido, la expensa del aumento de volumen es de la rótula, de la mitad de rotuliana hacia proximal, que es donde está la bursa subcuadricipital y es donde se guarda la mayor cantidad de líquido, ¿no? Entonces, ustedes palpan y pueden encontrar un rebote, el signo del témpano, mueven la rodilla y dan la sensación de que está con líquido, entonces eso les da el diagnóstico, ¿no? Este es otro ejemplo, igual una rodilla normal y una rodilla que está con aumento de volumen, como ven, es sobre la mitad de la rótula hacia proximal que ven el aumento de volumen de la bursa subcuadricipital o suprapatelar. Entonces, este es el procedimiento de una artrocentesis para que se acuerden. Acuérdense que siempre debe hacerse en un ambiente estéril o ustedes hacer su ambiente estéril, ¿no? Con campos, guantes estériles. Esta es la rodilla que está aumentada de volumen. Acuérdense que el punto de guía para la punción es generalmente un centímetro o un dedo, que casi depende de cuánto mida su dedo, ¿no? Puede ser un centímetro 2, un centímetro 4, un centímetro y medio, a nivel del borde superior externo de la rótula, ¿no? Un centímetro por arriba, un centímetro por debajo, y justo ahí uno entra en forma perpendicular. Porque como está, justo vamos a entrar a la bursa subcuadricipital, ¿no? Que está llena de líquido, entonces nos permite entrar sin ningún inconveniente. Punzamos, extraemos el líquido, dejamos la aguja, eliminamos el líquido de la jeringa y volvemos a hacerlo, ¿no? Por lo general con una aguja 20, que es más gruesa y que difícilmente se puede obstruir, ¿no? Y según lo que vayamos extrayendo del líquido es que vamos a tener alguna idea diagnóstica, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de cómo se hace una artrocentesis. Acuérdense, hacen una asepsia y antisepsia de la zona, ¿no? Para que puedan evitar cualquier problema de infección o de que ustedes comprometan la articulación.
¿no? Acuérdense que no deben limitarse a la hora de limpiar, es preferible exagerar, más vale pecar por defecto, por exceso que por defecto, ¿no? Entonces, una vez que tenemos limpio el campo, preparamos nuestra jeringa, palpan el punto, el borde superior externo, como les digo, hacia arriba y hacia abajo, entran en forma perpendicular hacia la bursa subcuadricipital y ustedes van viendo que van retirando líquido, ¿no? O sea, van haciendo efecto de vacío con la jeringa y van retirando el líquido. Si ustedes caen a la bursa y no chocan ni la parte anterior, que podría ser el tendón cuadricipital, ni abajo chocan con el hueso, no van a tener dolor, solamente el rincón. Y ustedes, como ven, retiran y como adentro el líquido está en gran cantidad y eso aumenta la presión, ven cómo gotea, ¿no? Entonces va goteando y ustedes van extrayendo. Esa muestra no solamente nos sirve para mandar al laboratorio, hacerles exámenes citoquímicos y de características del líquido, sino también nos sirve para hacer gram y cultivo y tener una característica del líquido para saber si es inflamatorio o infeccioso, ¿no? Entonces, para eso nos sirve la procentesis. Muy bien, entonces esto como una pequeña introducción para la rodilla y del procedimiento que generalmente por elección es el que hacemos. Y comenzamos con el primer segmento, que es la rótula, ¿no? Entonces, las fracturas de rótula, acuérdense que la rótula es el hueso sesamoideo más grande del esqueleto, posee una cara posterior y solamente los 3/4 de la cara posterior de la rótula tiene cartílago, ¿no? Y forma parte de la articulación, con la cara anterior del extremo distal del fémur. Y esto es la articulación femoropatelar, ¿no? Que es asiento de estas patologías famosas como la condromalacia rotuliana, ¿no? Estas cosas. Está integrada en el aparato extensor de la rodilla y actúa como un fulcro o es como el pivote, digamos así, entre el tendón del cuádriceps hacia la parte proximal y el tendón rotuliano hacia la parte distal, ¿no? Entonces incrementa el momento de fuerza tanto muscular y produce, interviene en la extensión completa, ¿no? de la rodilla. Los retináculos medial y lateral, que son las expansiones de este aparato extensor, sobre todo del cuádriceps, que van hacia la rótula, se insertan en la rótula y en parte de la tibia, ¿no? Y le dan grados de estabilidad y de movimiento y ayudan a este aparato extensor a que funcione, ¿no? Entonces, las fracturas de rótula representan casi el 0.5 o 1.5 del total de las fracturas. Generalmente, por lo general, son por traumatismo directo, ¿no? En las edades, el rango de edades es amplio, así que no son fracturas propias de un grupo etario, como por ejemplo las fracturas de cadera, ¿no? Que son de personas mayores de 60 años, pero en este caso el grupo es amplio, ¿no? Va desde los 30 hasta los 60 años. En promedio podemos tener más pequeños y más grandes, por supuesto. El mecanismo directo generalmente es un golpe sobre la rótula y el mecanismo indirecto se produce generalmente por una contracción brusca y violenta del cuádriceps que puede provocar una fractura de rótula, ¿no? Que puede ser transversal o que puede ser solamente del polo de la inserción, tanto del cuádriceps como del tendón rotuliano. Porque contractura del tendón rotuliano no podemos tener porque el tendón rotuliano no depende de ningún músculo, ¿no? Hay otras causas de fractura de rótula que generalmente se relacionan con procedimientos quirúrgicos, como la artroplastia total de rodilla cuando reemplazamos la rótula, ¿no? Generalmente cortamos la rótula, le retiramos casi el 50% del grosor y a veces queda tan delgada que se puede fracturar. O cuando hacemos ligamento cruzado anterior y tomamos injertos de hueso, tendón, hueso, cuando somos tomamos una pastilla rotuliana muy amplia, a veces podemos dejar la rótula frágil y por lo tanto fracturarse al nivel de donde se tomó el injerto, ¿no? Entonces acuérdense que es una caída, generalmente con un impacto directo sobre rodilla y a veces influye también la forma de caer que es en flexión, entonces hay contractura de cuádriceps más el golpe directo, entonces puede ser una mezcla de ambos mecanismos, ¿no?
En la clínica encontramos, como en todo evento traumático, dolor, que está localizado en la cara anterior de la rodilla, tumefacción, ¿no? Generalmente hay hemartrosis, porque acuérdense que toda fractura produce sangrado, ¿no? Pueden haber flictenas, pueden haber contusiones, pueden haber abrasiones. Eso nos explica la intensidad del traumatismo y la afectación de los tejidos blandos, ¿no? Porque eso nos puede hacer que podamos diferir el tratamiento un poco hasta que las partes blandas mejoren. Las heridas que presentamos a este nivel tienen que ser evaluadas porque pueden ser heridas que tengan contacto con la fractura y por lo tanto se convierten en fracturas expuestas, ¿no? Y el tratamiento es diferente o la conducta es diferente. El tratamiento quizás final no, pero la conducta inicial es diferente. Y generalmente cuando existe desplazamiento suficiente, el foco de fractura suele palparse, ¿no? O sea, ustedes, cuando la rótula, o sea, la separación de ambos fragmentos de la rótula es grande, uno puede poner el dedo entre los fragmentos y encontrar un espacio muy grande que nos explica que no hay rótula y que está separada porque un segmento está unido al tendón patelar y el otro segmento está unido al tendón cuadricipital y por lo tanto a la hora de ver fractura se contrae el cuádriceps y el fragmento se retrae hacia proximal, ¿no? Funcionalmente el paciente puede mantener la extensión activa si los retináculos, que son estas expansiones del cuádriceps hacia la rótula, no se encuentran lesionados, cosa que realmente es bien rara, pero podría darse el caso, ¿no? En caso contrario, se evidencia impotencia para la extensión activa contra la gravedad, bueno, y la flexión está limitada por el dolor. Entonces, existen diferentes tipos de clasificaciones, existe la clasificación de la AO, que es la Sociedad Ortopédica, ¿no?, de Osteosíntesis, donde generalmente los grandes grupos se clasifican en fracturas extraarticulares, intraarticulares, parciales y las en intraarticulares completas. Pero generalmente en forma práctica, antes de aprendernos una clasificación, es preferible ver la fractura por el mecanismo de lesión, si ha sido directo o indirecto, por el grado de desplazamiento, o sea, si está, digamos, muy desplazada o poco desplazada, o está en su sitio, o no tiene desplazamiento, y por el trazo de fractura, ¿no? O la configuración de la fractura, ¿no? Si son transversas, que es lo más frecuente, si son conminutas, si son solamente es un polo, si es parcial, si es parcelar. Entonces, eso a veces nos da una idea mejor de lo que estamos hablando que hacer una clasificación que a veces es un poco más de la especialidad, ¿no? Y aún así todavía. Entonces, acuérdense que una fractura se considera desplazada cuando existe un escalón de más de 2 milímetros a nivel, cuando hablamos de superficie articular, porque acuérdense que uno de los o sea, uno de los paradigmas, digamos, de la traumatología es las fracturas articulares. Entonces, una fractura articular generalmente debe ser de reducción anatómica. Y en este caso, acuérdense que la fractura de rótula es una fractura articular y su parte posterior, que forma la articulación femoropatelar, si está desplazada, no puede tener un desplazamiento mayor de 2 milímetros, como en cualquier articulación. Ninguna articulación puede soportar un desplazamiento mayor de 2 milímetros, si no el tratamiento ya no puede ser incruento, sino quirúrgico. O en todo caso, una diastasis del foco de fractura de más de 3 milímetros, ¿no? Eso es cuando los dos fragmentos se separan. El escalón se relaciona más a la superficie articular, que es lo que más nos tiene que interesar hablando de fracturas articulares. Entonces, ven los diversos patrones de fractura, puede ser transversal, vertical, polar, osteocondral, cuando incluye solo un fragmento de cartílago, o con minuta, ¿no? Cuando tenemos más de 3 o 4 fragmentos, ven ustedes una fractura con minuta, con muchos fragmentos, con gran alteración de la superficie articular, entonces por lo tanto hay que reconstruir la rótula, hay que realinearla, hay que reducirla en forma anatómica para que nuestra articulación no se altere
y no tengamos una artrosis posterior femoropatelar, ¿no? Entonces, el diagnóstico, acuérdense que es radiológico, se hace con la radiología, ¿no? Una radiografía AP, una radiografía lateral, una radiografía axial a veces para ver fracturas osteocondrales. La resonancia magnética no es usual, o sea, no es rutinaria, no es que le tomemos a todas las fracturas de rótula una resonancia, pero puede ayudarnos a hacer diagnósticos de lesiones osteocondrales o marginales, ¿no? O sea, esas que no se ven o que solamente tienen cartílago y que a veces no se aprecian en la radiografía. Y la tomografía también es de uso no usual, ¿no? Acuérdense que la tomografía nos da unas imágenes mejores de la estructura ósea, pero la rótula, el diagnóstico de rótula se hace bastante bien con la radiología simple, ¿no? Entonces acuérdense que la tomografía se usa para evaluación de pseudoartrosis, para consolidaciones viciosas o en posición anómala, fracturas ocultas, fracturas por sobrecarga, ¿no? Que son las fracturas de estrés, ¿no? Que es raro en rótula, pero que se puede dar, ¿no? Y en fracturas complejas para determinar el grado de conminución y la alteración de la superficie articular. Y una gammagrafía generalmente la utilizamos para valorar fracturas por estrés o presencia de procesos infecciosos. Entonces, son los estudios de imágenes que podemos utilizar, ¿no? El diagnóstico diferencial usualmente lo hacemos con algunas patologías congénitas, como la rótula bio-tripartita, o sea, es una rótula que tiene varios fragmentos, o digamos, o tiene como si tuviera estructura como huesitos sesamoideos accesorios, ¿no? Pero ya es una conformación usual. Puede ser un diagnóstico diferencial con luxación de rótula, siempre y cuando ustedes tengan una rodilla muy hinchada, con hemartrosis y que a lo mejor no puedan palpar exactamente dónde está la rótula. Y al notar ausencia o un espacio a nivel de la articulación femoropatelar, o sea que no hay patela, podría uno pensar que la rótula se ha roto y se ha desplazado grandemente y ha dejado libre solamente ha dejado expuesta a los cóndilos, ¿no? Entonces, podría ser, ¿no? Podría ser un poco difícil, pero puede ser un diagnóstico diferencial. La del tendón del cuádriceps o tendón rotuliano, ¿no? Porque acuérdense que eso nos va a dejar un espacio, una hendidura y una limitación del aparato extensor y podría llevarnos a confusión o podría también relacionarse con una ruptura ligamentaria en la cual hay hemartrosis y por lo tanto no tenemos un buen diagnóstico a la hora de la palpación, ¿no? Hasta que no tengamos algún estudio de imágenes. Entonces acuérdense que son anomalías congénitas. Esto es una rótula bipartita o tripartita, porque tiene 3 segmentos, tiene como 12 sesamoideos más. Esto no es que se haya fracturado en el momento del trauma, sino que es la configuración de la rótula, ¿no? Entonces, acuérdense que el tratamiento es restaurar la anatomía rotuliana, asegurar el buen funcionamiento del aparato extensor y reducir las complicaciones que pueden derivarse del daño articular, ¿no? El tratamiento quirúrgico es amplio, o sea, es variado. Eso quiere decir que no hay una técnica específica para hacerlo, ¿no? Pero acuérdense que uno va a cirugía con los criterios que ya habíamos conversado, más de 2 milímetros de escalón a nivel articular, más de 3 milímetros de separación de fragmentos, cuando hay fracturas conminutas o cuando hay fragmentos osteocondrales que pueden quedarse dentro de la articulación y producir dolor por roce o hacer efecto de masa y por lo tanto bloquear la articulación, o cuando hay fracturas marginales o de trazo longitudinal que a veces no están desplazadas, ¿no? Entonces, estas son las características de entrar a sala. Acuérdense que si no hay desplazamiento de una fractura, nosotros podemos hacerle un tratamiento ortopédico, que es una inmovilización con un yeso, por lo general cruromalleolar o muslo malleolar, ¿no? Que se llama un calza o una rodillera larga por 4 o 6 semanas, generalmente con una flexión muy pequeña, porque si ustedes flexionan mucho la rodilla en una fractura de rótula que fuera transversal, hacen que el cuádriceps se contraiga y por lo tanto puede desplazar la fractura si no está desplazada. Entonces, por lo general es en extensión o con una flexión mínima, ¿no? Con una flexión mínima.
según las características que tenemos de los desplazamientos, hay que hacer el tratamiento quirúrgico, y el tratamiento quirúrgico por lo general se relaciona a un cerclaje con alambre, ¿no? Que es la colocación de un par de clavos Kirchner, que se llaman Kirchner por lo delgadito, que son menos de 2 milímetros, y un alambre que va alrededor de estos clavos para sujetar la fractura, ¿no? Si hubiera mucha conminución, podríamos inclusive pensar en patelectomía parcial o patelectomía total. Eso quiere decir que los fragmentos tienen tantos fragmentos tan pequeñitos que no se pueden reducir y por lo tanto mejor retirarlos. Y hay que hacer una tenodesis o del tendón patelar o del tendón cuadricipital según donde esté la conminución, con la rótula, ¿no? Para poder mantener el aparato extensor. Y si hiciéramos una patelectomía total, tendríamos que unir directamente el tendón del cuádriceps con el tendón patelar para que se mantenga el aparato extensor. Entonces acuérdense que el tratamiento conservador para fracturas no desplazadas, o para aquellas personas que tienen tanta mortalidad, tantas morbilidades asociadas que no las podríamos operar, ¿no? Entonces, esa es la indicación a veces de tratamiento conservador. Acuérdense que con un yeso, 4 a 6 semanas, generalmente en extensión, con una flexión mínima, ¿no? Y conforme vayamos viendo las radiografías de control, vamos permitiendo la carga sobre la zona, y una vez que esté consolidado y sin aparato inmovilizador, ya empezamos a hacer la flexión, ¿no? Y la terapia. Acuérdense que el tratamiento quirúrgico, con las características que hemos hablado del tratamiento quirúrgico, y siempre tratando de restaurar la superficie articular, este es el principio del tirante o de cerclaje, ¿no? Que hacemos. Se coloca unos clavos que están dados en este esquema por esta imagen, y se coloca las lazadas de alambre que van a producir en la parte anterior distracción y en la parte posterior compresión, ¿no? Cuando hacemos el movimiento de la rodilla. Entonces eso nos va a ayudar a que consolide esta parte y que se mantenga en buena posición, ¿no? No solamente se puede utilizar para rótula, sino también para olecra, ¿no? Entonces, generalmente cuando tenemos una fractura transversal, se colocan los pines o los clavos de Kirchner, y después a través de los mismos clavos que sirven como tope se pasa el alambre, que generalmente se coloca tensión, y se utiliza unas bandas anteriores de alambre para que a la hora de hacer el movimiento no se desplace, sino produzca compresión, ¿no? Entonces siempre el abordaje quirúrgico es anterior, es una longitudinal. Antes se usaba lo que nosotros le decíamos la boca de payaso, que era un corte transversal, pero si ese paciente por X motivos llegaba a hacerse otro procedimiento como una prótesis de rodilla, en el cual la incisión es longitudinal, iba a terminar como con una cruz en la rodilla y podía tener lesiones de partes blandas por el intercruzamiento de las cicatrices. Entonces, generalmente el abordaje es longitudinal anterior, ¿no? Y este es un ejemplo de una rótula tratada con un cerclaje de alambre, ¿no? De alambre. Este es el alambre, generalmente ustedes ven va en la parte anterior. Los clavos permiten la reducción y también son los puntos de apoyo en donde se sujeta el alambre para la compresión, ¿no? Entonces, los tornillos canulados nos pueden dar una idea parecida, ¿no? Esta es una colocación de tornillos en una fractura de rótula. En algunos casos, a veces el tornillo, aparte que produce compresión, se puede usar como pivot, y se puede poner un cerclaje también para hacer un efecto doble. Y cuando empecemos a flexionar y a extender, la parte dinámica del cerclaje hace que mejore la consolidación y que tenga buena estabilidad. Acuérdense que fracturas desplazadas, lo que se hace es reducirlas y mantener la superficie articular de buena. Nosotros nos interesa más la superficie articular que como quede la parte anterior de la rótula, ¿no? La superficie articular debe quedar anatómica. Y se pone el cerclaje, ¿no? Que en este caso ustedes ven, hay dos cerclajes, un cerclaje circular
y un cerclaje anterior, ¿no? Que podría utilizarse también como parte. Igual, si tuviéramos muchos fragmentos, se puede poder utilizar más pines o más clavitos para juntar todos los fragmentos, hacer un cerclaje circular como para mantener todos los fragmentos en su sitio y un cerclaje anterior para cumplir el efecto de la tensión, ¿no? A la hora de la movilidad. Y como siempre buscando la reducción anatómica de la superficie articular. Entonces acuérdense que patelectomía parcial y patelectomía total solamente si tenemos grandes fusiones y tenemos que unir los tendones a lo que queda de patela o entre ellos para no perder el aparato extensor. Y las complicaciones de una fractura de rótula puede ser la rigidez articular, ¿no? Que eso es por, a lo mejor por mucho tiempo inmovilizado, podría relacionarse también con tratamientos conservadores, por el dolor, ¿no? O a veces porque no ha habido una buena reducción y por lo tanto produce dolor y roce y uno no mueve mucho y la rodilla queda rígida, ¿no? Entre las rigideces en rodilla, preferible a veces la rigidez en extensión que en flexión, porque con la rigidez, con la rodilla rígida en extensión uno por lo menos puede desplazarse, pero si queda en flexión, uno no va a poder caminar con la rodilla doblada, digamos, o flexionada, ¿no? La pérdida de reducción depende de la técnica que hagamos o depende de la posición que lo pongamos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un paciente que le hacemos tratamiento conservador, pero le flexionamos la rodilla, entonces podemos perder la reducción, o si hacemos una mala técnica de osteosíntesis, también perder la reducción y por lo tanto eso nos puede producir incongruencia articular y nos puede producir roce y artrosis finalmente, ¿no? Y otra de las complicaciones es la intolerancia al material de osteosíntesis, que generalmente como se utiliza alambres, más que una reacción como tal del organismo, ¿no? Que se ve en algunas oportunidades porque produce irritación y bursitis en las zonas, también puede ser la intolerancia al material porque acuérdense que la rótula es un hueso algo subcutáneo y tanto los rebordes del alambre que van en la parte anterior como los nudos que hacemos en los alambres podrían quedar muy anteriores y molestar, ¿no? Y eso también puede producir una intolerancia, entonces pues, les puede evitar flexionar la rodilla, conseguir rangos articulares totales. Entonces hay que tener en cuenta todas esas causas, ¿no? Pseudoartrosis, que es cuando, que es un defecto de consolidación y que por lo tanto no hay unión entre los dos fragmentos por diversos motivos, porque hemos alterado la vascularidad o porque hemos hecho una mala estabilización, ¿no? Infecciones, depende de nuestra asepsia o antisepsia o de cómo estén nuestros instrumentales o alguna complicación o algún foco lejano. Y las artrosis postraumáticas que generalmente quedan con dolor femoro-rotuliano porque nuestra reducción articular no ha sido buena, ¿no? Entonces acá tenemos una pseudoartrosis de rótula, ¿no? Este fragmento no ha pegado, acá ustedes pueden ver acá que está separado y por lo tanto esto produce dolor, produce alteración de movilidad y con el tiempo va a traer una alteración femoropatelar, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta de rótula, doctores? ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos conectados o estamos desconectados? Sí, doctor, creo. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, todo claro, o bueno, por lo menos ya. Entonces, continuemos con el otro segmento óseo, que es el platillo tibial, ¿no? Entonces, vamos a hablar de fracturas de platillo tibial. Acuérdense que el platillo tibial tiene algunas características en especial y que se relaciona también con la forma de los cóndilos femorales, por supuesto, ¿no? Entonces, acuérdense que hay dos platillos tibiales, ¿no? Hablando de tibia proximal, ¿no? El platillo tibial lateral y el platillo tibial medial, o el platillo tibial externo y el platillo tibial interno. Entonces, acuérdense que estas características anatómicas nos llevan también a saber cuál es el platillo que más se fractura en las
en los problemas traumáticos, ¿no? Entonces, acuérdense, el platillo tibial externo es más convexo y es más alto, ¿no? Porque esto se relaciona con los cóndilos femorales, mientras que el platillo tibial interno es más cóncavo y es más bajo. A esto se refiere esta explicación, ¿no? Esto es, el medial es más cóncavo, o sea, tiene es más hendido, digamos así, y es más bajo. ¿Por qué? Porque el cóndilo femoral medial es más bajo también, ¿no? Es más largo, digamos así. Mientras que el platillo tibial externo es más convexo, es más plano, no tiene tanta hendidura. Y es más alto porque el cóndilo femoral lateral no es tan largo, digamos así. Y acuérdense que ambos platillos, ¿no?, tienen una inclinación de adelante hacia atrás o antero-posterior que oscila entre los 6, 7 hasta los 10 grados, ¿no? Esto es una inclinación que tiene el platillo tibial de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, más o menos entre 6 o 7 a 10 grados. Esas son las características anatómicas de los platillos tibiales. Acuérdense que el 60% de las fracturas del platillo tibial es externo. El 15% es fracturas de platillo tibial interno. 5% son bicondilias de ambos platillos. Entre el 5 al 45% generalmente están asociadas con lesión ligamentaria, ¿no?, de los ligamentos laterales, mediales, del cruzado anterior al cruzado posterior. Y el 5 al 37% están relacionados con lesión meniscal. No necesariamente con lesión meniscal del mismo platillo que está fracturado, ¿no? También puede ser lesión meniscal del menisco del otro platillo, no lesionado, pero que por la movilidad o por el mecanismo de acción se ha lesionado en forma indirecta. Entonces, ¿por qué el platillo tibial lateral es más frecuente o cuál es la explicación por las cuales se fractura más, digamos así, ¿no? Entonces, hay que acordarnos que la articulación de la rodilla fisiológicamente está en valgo. Entonces, por lo tanto, al estar en valgo, está más en contacto las partes laterales de la rodilla que las partes mediales, ¿no? Y esto todavía es aún más marcado en las damas, porque las damas tienen, por lo general, son más valgas que los hombres, mientras que los hombres somos más varos, ¿no? Entonces, el cóndilo femoral lateral tiene una forma rectangular y sirve como un pivote, ¿no? Como si fuera un martillo que va cayendo sobre el platillo tibial. Entonces, por eso es que también es más frecuente las fracturas del platillo tibial lateral. Y el trabeculado óseo del platillo tibial lateral es más débil que el medial, ¿no? Por eso que cuando nosotros tenemos una fractura del platillo medial, quiere decir que la fuerza que se ha utilizado para producir esa fractura es mucho mayor que la que se ha utilizado al fracturarse el platillo lateral. Entonces, tenemos que cuando la fractura se produce en el platillo tibial medial, que es el 10 al 20% de los casos, generalmente están relacionadas a traumatismos de alta energía y a lesiones de partes blandas, como puede ser la ruptura del ligamento colateral lateral o la ruptura del ligamento cruzado anterior, ¿no? Entonces, acuérdense que el platillo tibial medial tiene más complicaciones porque es un platillo más denso, es un platillo más fuerte y por lo tanto necesita más energía para fracturarse. El mecanismo de lesión generalmente es el resultado de un valgo o varo forzado combinado con una sobrecarga axial, ¿no? Entonces, si es valgo, generalmente se lesiona el platillo tibial lateral y si es varo, se lesiona el platillo tibial medial cuando hay una carga axial, ¿no? Cuando el paciente sufre una fuerza en varo valgo con una carga axial, el cóndilo femoral ejerce una fuerza en cizalla, ¿no?, en forma compresiva sobre el platillo tibial subyacente y lo fractura. Entonces, ese es el mecanismo de lesión. En el diagnóstico, acuérdense que hay el diagnóstico clínico, hay dolor, limitación funcional, el antecedente del accidente. Acuérdense que cuando es de alta energía, tenemos fracturas de platillo medial, fracturas bicondilares, o sea, ambos platillos se fracturan,
o fracturas con disociación metáfiso-diaficiaria, ¿no? O sea, no solamente se fracturan los platillos tibiales, sino hay una fractura a nivel de la metáfisis y de la diáfisis. Y cuando son de baja energía, por lo general son fracturas de platillo tibial externo, ¿no? Que pueden ser con o sin hundimiento del platillo tibial. La clasificación hay numerosas clasificaciones, incluyendo la de AO, que es la que generalmente utilizamos para los trabajos, pero la clasificación que está en relación con el mecanismo, o sea, con la energía, generalmente es la de Chasker, ¿no? Que tiene 6 subtipos, pero son 2 grupos, ¿no? Los 2 grupos los primeros 3 se relacionan con la baja energía y los otros 3 se relacionan con fracturas debidas a alta energía. Entonces comprenderán que con las características que tiene el platillo tibial, los primeros 3 subgrupos, ¿no? O el grupo de baja energía se relaciona más con platillo tibial lateral o externo, y los otros 3 subgrupos se relacionan con platillo tibial medial o interno, porque la energía es mayor, ¿no? Así es. Entonces, acuérdense, esta es la clasificación de Chasker, ¿no? Tenemos el Chasker 1, Chasker 2 y Chasker 3 relacionados con platillo tibial lateral. Esas son fracturas de baja energía. Sin hundimiento, con hundimiento, ¿no? Hay hundimiento del platillo lateral, ¿no? Entonces, pacientes a los cuales tenemos que este hundimiento corregirlo, o sea, levantarlo y colocarle injerto óseo por debajo para que no vuelva a haber depresión. Y las fracturas Chasker 4, 5 y 6 que se relacionan con platillo medial o bicondilares, platillo medial y lateral, o platillo o compromiso metáfiso-diaficiario, ¿no? Entonces, esas son las clasificaciones y me parece que podemos clasificarlas así en relación a la baja y alta energía en base a las características anatómicas de cada platillo. Esto es en imágenes lo que podríamos encontrar. Un Chasker 1, ¿no? Con hundimiento, un Chasker 2 con hundimiento central, un Chasker 3, el 4, el 5 y el 6 que tiene compromiso medial o que tiene compromiso de ambos platillos, o que tiene compromiso de ambos platillos más un compromiso metáfiso-diaficiario. Entonces, acuérdense que del 3 hacia abajo, baja energía, de 4 hacia arriba, alta energía. Como esta es una articulación y por lo tanto es una fractura que tiene compromiso articular, el tratamiento es con reducción anatómica, con una fijación estable, y estas dos cosas nos van a permitir una movilidad precoz, ¿no? Cuando podemos utilizar tratamiento conservador, ¿en qué casos? Cuando la fractura está no desplazada, cuando es una fractura incompleta, cuando está alineada la fractura, no se ha ido ni en varo ni en valgo, o a veces en pacientes con una osteoporosis muy avanzada, que no tienen gran desplazamiento y que a veces colocarles material metálico implica no tener un buen sitio de agarre y por lo tanto a veces eso nos puede hacer la situación más compleja, ¿no? Entonces es preferible ahí evitar mayor daño que el que tiene, porque por la probabilidad de lo que le podríamos hacer nosotros, y hacer tratamiento conservador. Pero generalmente con un yeso muslopedio, ¿no? Acuérdense, como les digo siempre a sus colegas, siempre deben inmovilizar una articulación por arriba y una articulación por debajo, en este caso es tibia, por lo tanto hay que inmovilizar la rodilla y hay que inmovilizar el tobillo para que no haya movimiento. Y para inmovilizar el tobillo tenemos que llegar hasta el pie, ¿no? Entonces, por eso tiene que ser un yeso muslopedio, ¿no? ¿Y qué es lo que no se debe aceptar? No se debe aceptar ni varo o valgo mayor de 7 grados, ¿no? Entonces, a veces si está muy desplazado en varo o en valgo y con el yeso podemos corregirlo en buena hora, pero si no se puede, entonces tiene que ser tratamiento quirúrgico. ¿No? Acuérdense, estos son los tratamientos quirúrgicos según el tipo, ¿no? Para el tipo 1 podemos usar solo tornillos con arandelas, ¿no? Las arandelas son estas guachitas que ven acá ustedes, así que hacen que cuando ajustemos el tornillo, la cabeza no se meta dentro del hueso, sino solamente ejerza presión, ¿no? Podemos usar placas para levantar el fragmento y colocar injerto, ¿no? en la zona de la elevación
del hundimiento, ¿no? Placas y tornillos, laterales en este caso, mediales, depende del tipo de fractura donde estén, o medial y lateral, ¿no? Si tenemos ambos cóndilos o tenemos disociaciones metafísicas y aficiales. Entonces, esas son las posibilidades de tratamiento que tenemos. Y cuando tenemos fracturas grado 6, a veces podemos usar fijadores externos, ¿no? Porque a veces el grado de energía utilizado es tan amplio que tenemos grandes lesiones de partes blandas. Entonces, lo que tratamos de hacer con el fijador externo es mantener la fractura alineada, la fractura que no se desplace más, o si conseguimos alguna reducción adecuada, la reducción adecuada, pero nos sirve para esperar que las partes blandas mejoren. Y una vez que mejoren las partes blandas, entonces, o sea, estamos hablando de piel, tejido celular subcutáneo, musculatura, ¿no? Que no hayan lesiones como flictenas, heridas, abrasiones. Entonces, una vez que mejore la piel, ya retiramos el fijador, porque acuérdense que el fijador externo es un elemento de osteosíntesis temporal, ¿no? Se usa en forma temporal, no es tratamiento definitivo, es para el control de daño inicial, y después ya se pasa a cualquier otro tipo de aditamento metálico para una fijación interna. Acuérdense que el tratamiento postoperatorio tiene que ver mucho con la estabilidad para empezar la movilidad de esto, de esta articulación. Entonces, mientras más estable, más rápido lo podemos mover, ¿no? Y eso nos significa una recuperación mucho mayor de la articulación, una recuperación mucho más rápida de la fuerza muscular, y no, eso se traduce en que podamos hacer que el paciente apoye mucho más rápido, ¿no? Por supuesto que siempre haciendo controles radiográficos para ver si los fragmentos se están pegando, están formando callo óseo, hay signos de consolidación, para mandarlos a pisar, porque no es el tiempo realmente, sino es la imagen la que nos hace pensar que está consolidando. Acuérdense que hay un tiempo que cada hueso tiene para poder consolidar, pero el aumento de ese tiempo puede significar alteraciones de consolidación, ¿no? Desde retardo de consolidación, pseudoartrosis o una consolidación viciosa. Muy bien, ¿alguna pregunta de platillo tibial? Claro, doctor. Oh. Ok, doctor. Entonces, fracturas de fémur distal, que es el tercer segmento óseo. Acuérdense que la parte supracondilia, digamos así, que es la que va desde la articulación hacia la diáfisis, está delimitada hasta 15 centímetros proximal a la superficie articular, para nosotros decir que son fracturas supracondilias o fracturas que afectan la articulación, que forman parte de la rodilla, ¿no? Constituyen el 7% de las fracturas del fémur. El tratamiento que usábamos antes, que generalmente era incruento, contracciones, podrían ser de partes blandas o esqueléticas, ¿no? Esqueléticas, acuérdense que atravesando un clavo o una estructura metálica a través de un segmento óseo, y a la cual le podemos poner peso hasta el 10º del peso corporal para producir tracción, distracción y reducción de una fractura, o la inmovilización prolongada con yeso. Esto siempre traía problemas de rigidez articular, ¿no? Es por eso que las fracturas, salvo las que no están desplazadas o pacientes con muchas morbilidades o con morbilidades agregadas, se tratan en forma incruenta. Por lo general, el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Para rápidamente movilizar al paciente y recuperarlo. En jóvenes generalmente se relaciona esta fractura con traumas de alta energía, y en adultos mayores, por la calidad de hueso, por la osteoporosis que se presenta, se relaciona con traumas de baja energía. Por lo general, ¿no? Podría darse el caso de que un anciano también tenga algún accidente severo y presentar por alta energía una fractura, pero esto es por lo general y por la característica ósea. Siempre hay que buscar lesiones asociadas, ¿no? Cuando tenemos una fractura supracondilia o una fractura que está bordeando la rodilla, siempre hay que buscar lesiones asociadas en acetábulo, ¿no? En cuello femoral,
en diáfisis femoral y en platillo tibial, que son las zonas aledañas. Entonces, si uno tiene un trauma a ese nivel, hay que pensar en todo lo que forma la rodilla y en los puntos lejanos de la rodilla que según el mecanismo, según la forma como se traumatizó, podrían lesionarse. Entonces, esta es la clasificación de las fracturas de la extremidad distal del fémur. Tenemos fracturas supracondíleas, ¿no?, sobre los cóndilos, que pueden ser simples o conminutas. Tenemos fracturas supra e inter, que generalmente es la mayor cantidad, que son el 45% de las fracturas. Tenemos fracturas supra e intercondíleas, ¿no? O sea, estas fracturas tienen compromiso articular, ¿no?, porque están llegando hacia la articulación, ¿no?, que son el 35% de estas fracturas, y las fracturas unicondíleas, ¿no?, solamente uno de los cóndilos femorales se lesiona, que son el 20%, ¿no?, de estas fracturas. Algo que tenemos que acordarnos, y sobre todo para la inmovilidad o para iniciar los tratamientos, es que generalmente siempre el fragmento distal de una fractura supracondílea se bascula, ¿no?, hacia la parte posterior. Esto es por efecto de la inserción de los gemelos, ¿no?, que se insertan en esta parte de los cóndilos, en la parte posterior, y por lo tanto la contractura de los gemelos hace que el fragmento siempre se vaya posterior y hacia atrás, ¿no? Entonces, eso siempre hay que tener en cuenta si es que a la hora de hacer el tratamiento o a la hora de hacer las tracciones temporales, por supuesto, para evitar que no nos quede desplazada la fractura, ¿no? Entonces acuérdense, fracturas que uno ve en el frontal de esta manera, que parece que todo estuviera bien, en el perfil ven que está desplazada hacia la parte posterior, ¿no? Entonces esto es un tipo de reducción que se hacía antes, ¿no?, que era una reducción por tracción. La tracción es una tracción esquelética en la cual atravesamos un pin metálico, un clavo metálico a través del hueso, y a través de un aditamento que se llama estribo se coloca un peso que generalmente oscila entre 1/10 del peso corporal y nos ayuda a hacer la reducción, ¿no? Entonces, si por ejemplo esto es lo que se hacía antes, se hacían las tracciones, y si nos excedíamos en el peso, los fragmentos podrían diastazarse. Entonces había que hacer controles periódicos para ver cómo estaba, si no estaban angulados, si no estaban en antecurvatum, en recurvatum, en varo, en valgo, si no estaban en mucha distracción o si se estaban cabalgando. Entonces era un medio arte hacer una fractura así. Por supuesto, la rodilla permanecía todo ese tiempo traccionada y en una sola posición, y cuando terminaba el tratamiento teníamos un gran inconveniente de rigidez a ese nivel, ¿no? Por eso se hacen los tratamientos cruentos para darle una recuperación mayor y generalmente para darle estabilidad a las fracturas y que puedan movilizar rápidamente, ¿no?, y así evitar compromisos articulares. Entonces tenemos clavos, placas, clavos y tornillos y todo un set de cosas que podemos tener a nuestra disposición y que podemos utilizar según el caso o según el gusto de cada paciente o según lo que conozca uno y que le haya ido mejor, ¿no? Entonces, ven los diferentes tipos de fracturas, los diferentes tipos de material que podemos usar. La idea es estabilizarlos, conseguir la consolidación y conseguir una fractura alineada y que esté no solamente en el perfil, sino en el frontal también, ¿no?, sin alteraciones de articulares, porque si no la reducimos bien, la articulación se puede ir en varo o en valgo y eso comprometer la función del miembro y tratar de mantener las longitudes para que tampoco no quede más corto, ¿no? Entonces es todo lo que podemos utilizar. También hay clavos bloqueados que se pueden utilizar, que son clavos intramedulares y que nos pueden servir para lo mismo, ¿no? En los niños tenemos fracturas supracondíleas también. Bueno, tenemos diferentes tipos de fracturas y generalmente en los niños, que es un tópico aparte, la idea es cualquier material metálico que le ponemos, debemos evitar
lesionar el cartílago de crecimiento o la fisis, ¿no? Mientras menos lo lesionemos, porque ya lo lesionó la fractura, ¿no? Ya lo lesionó la fractura. Entonces, mientras menos lo lesionemos, menos posibilidades de deformidades vamos a tener en el tiempo, ¿no? Porque podríamos tener todo lo que es alteración de la fisis en los niños, puede traer alteración en varo, en valgo, en antecurvatum, en recurvatum, en algún tipo de rotación, que nos va a producir una alteración que vamos a tener que someter al paciente a otra cirugía para corregir lo que ha pasado por la alteración del cartílago de crecimiento. Los tipos de fractura de niños, ¿no? Y lo que puede pasar con los desprendimientos epifisiarios en niños que se relacionan con la rodilla, ¿no? Entonces acuérdense, grandes reducciones, grandes fracturas con grandes desplazamientos a nivel de la zona de la fisis o del cartílago de crecimiento, y por lo general en niños lo que se utiliza es el material metálico que no tenga rosca, el material metálico más delgado, porque si tenemos que atravesar el cartílago de crecimiento, mientras más pequeño es el punto de ingreso y donde lo lesionemos, menos lesión vamos a tener, ¿no? Y generalmente clavos lisos para que tampoco no produzcan lesión a la hora de retirarlos. Estos son consolidaciones de niños. Este es el cartílago de crecimiento, que conforme se pegue una fractura supracondila se puede alterar, y si se altera, nos va a traer no solamente alteraciones de crecimiento longitudinal, sino también en algún tipo de eje, ¿no? De eje transversal. ¿Cuáles son las complicaciones generalmente de una... esto es lo del niño, ¿no? De cómo puede tener una fractura con tanto desplazamiento y cómo solamente con poco material podríamos reducirlo. Por supuesto, esto hay que agregarle un elemento inmovilizador externo como un yeso para que no se mueva, porque los clavos no son tan estables como una placa con tornillos. Pero como les digo, no se usa en niños eso, placa con tornillos, porque podemos lesionar más el cartílago de crecimiento. Acuérdense que las complicaciones pueden ser, como en todos los sitios o en todas las fracturas, pseudoartrosis, artrosis de rodilla, ¿no? Porque si tenemos compromiso articular y no reducimos bien, eso nos puede producir rigidez articular si es que no movemos rápidamente, o por mala suerte nuestro material metálico no es tan estable por el tipo de fractura, entonces necesita inmovilización externa y eso nos va a llevar a rigidez. Genuvaro, genuvalgo o genurrecurvatum, ¿no? Que es inclinaciones hacia el eje, hacia el centro del eje medio, al eje medio, perdón, del cuerpo, hacia adentro, hacia afuera, o hacia adelante o atrás, ¿no? Entonces, esas son las posibilidades de alteraciones por lesión del cartílago de crecimiento. Muy bien, entonces hemos visto los tres segmentos óseos, las fracturas que pueden presentar y las complicaciones junto con los materiales para hacer la resolución. Ahora vamos a hablar de luxaciones, ¿no? Las dos articulaciones que se pueden luxar dentro de la rodilla son la femoropatelar y la femorotibial, ¿no? Entonces comenzamos con la luxación de rótula, que es la femoropatelar. Acuérdense que la luxación de rótula es multifactorial. El 70% se presenta el primer episodio entre los 10 a los 19 años. Generalmente son pacientes jóvenes, ¿no? Y son jóvenes que se relacionan a veces con hiperlaxitud. Es más frecuente en mujeres, y es más frecuente en mujeres no solamente por la laxitud, sino también por la presentación del valgo de la rodilla. Es de alta recurrencia después del tratamiento conservador. O sea, por lo general, el primer episodio es de tratamiento conservador, pero el tratamiento conservador, que generalmente se hace en pacientes no deportistas de alta competencia, en deportistas recreacionales, en personas que hacen poco deporte, aún así, a pesar de eso, tenemos la posibilidad de que haya una alta recurrencia de presentar otra luxación de rótula en el tiempo, mientras cuando el tratamiento ha sido conservador de inicio, ¿no? Y generalmente 6 veces más frecuente en hiperlaxos, y el segundo episodio aumenta la recurrencia. O sea, tenemos un episodio de luxación de rótula y volvemos a presentar otro episodio, con seguridad vamos a empezar a tener recurrencias frecuentes de luxaciones de rótula. Entonces es un paciente al cual ya tenemos que pensar en una resolución quirúrgica.
¿Cuáles son los factores de riesgo o cuáles son los factores que hacen que podamos presentar una luxación de rótula, ¿no? Generalmente se relaciona con pacientes que pueden presentar displasia troclear. Acuérdense que los dos cóndilos femorales, si se acuerdan de la anatomía, ambos cóndilos femorales, uno más alto y el otro más bajo, cuando los vemos en antero-posterior, forman una concavidad, que es el surco troclear. En ese surco troclear es que descansa la rótula. Cuando hablamos de displasia troclear es porque ese surco troclear es muy plano. Entonces, al ser plano no hay ninguna prominencia que nos produzca limitación de movimiento y por lo tanto la rótula se puede luxar. La patela alta porque hace que la rótula esté fuera del surco y por lo tanto sea más fácil que se luxe. La anteversión femoral, que son aquellos pacientes que caminan con los pies para adentro, o sea, con las puntas de los pies hacia adentro, es un factor de riesgo para luxación de rótula. El genuvalgo, que generalmente es la presentación, por eso es que las damas tienen más riesgo de presentar luxación de rótula que los hombres, ¿no? El genu recurvatum, ¿no? Que es la rodilla que se puede flexionar mucho hacia atrás, también tiene mayor tendencia. La rotación tibial externa, ¿no? Y la laxitud ligamentaria, ¿no? Los hiperlaxos también tienen mucha posibilidad de luxación de rótula. Por lo general, la luxación de rótula siempre es lateral, ¿no? Siempre es lateral. Entonces, acuérdense que en el primer episodio, el tratamiento por lo general siempre es conservador. Siempre es conservador, salvo, como les digo, que sean pacientes de alta competencia, que necesiten evitar recurrencia, entonces se les hace un tratamiento quirúrgico de primera intención. Pero por lo general no es lo usual, no es lo usual. El tratamiento conservador generalmente se usa un brace, o se usa un yeso, ¿no? Tipo calza, en donde se fija mucho la rótula, ¿no? O sea, de la parte, las empuja hacia la parte medial para que cicatricen las estructuras mediales y eso le dé un extra de estabilidad, ¿no? Y después de eso, generalmente unas 3 semanas con yeso, se hace terapia física para fortalecimiento muscular de cuádriceps, de resco interno, ¿no? Entonces de oblicuo o de vasto lateral para que toda la musculatura interna o medial sea más fuerte y nos proteja la luxación de rótula posterior. Quirúrgico, generalmente para luxaciones recurrentes, cuando hay lesiones osteocondrales, o sea, cuando tenemos un fragmento de cartílago que está metido en la articulación, bueno, como lo tenemos que operar para eso, ya le hacemos tratamiento quirúrgico de la luxación. Y el tratamiento generalmente es a la carta, o sea, depende del factor de riesgo que tenga. O sea, si por ejemplo el paciente tiene una displasia troclear, hay que hacerle una operación que se llama trocleoplastía, que es formación del surco troclear más profundo para que la rótula se asiente ahí, ¿no? Si tiene una rótula alta, convertirlo en una rótula normal, con acortamiento del tendón patelar o desplazamiento de la tuberosidad anterior de la tibia y así, ¿no? Depende. Si es hiperlaxo, hacerle terapia física para que fortalezca la musculatura. Entonces, según el factor de riesgo que presentemos o los factores de riesgo que presentamos, hay que hacer el tratamiento, por eso se dice que es un tratamiento a la carta. Esta es una luxación de rótula, ven cómo está, esta es la rótula, debería esta ser su ubicación normal y está ubicada hacia la parte lateral. Otro ejemplo, ¿no? Tenemos que está invertido, entonces acuérdense que está luxado y acá ya está en su sitio después de la reducción. Y este es un video para que vean un paciente que está con una luxación de rótula, ven acá está la rótula, ¿no? Y jugando pelota se hizo esto. Y cómo se hace la reducción, ¿no? Entonces ven ustedes cómo ponen el dedo sobre la zona, van haciendo extensión hasta que se consigue la relajación y la rótula ingresa nuevamente al sitio. Y después de eso ya se hace el inicio del tratamiento conservador, ¿no? Se le inmoviliza y después va la terapia física, ¿no? Entonces, eso con respecto a la luxación de rótula. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí, doctores? Doctor, una pregunta. Entonces, para el tratamiento de la luxación de la rótula, siempre va a ser inmovilizar primero como en el video y después empezar con el primer episodio del tratamiento.
Claro, el primer episodio de tratamiento de una luxación de rótula, por lo general, siempre tratamos de que sea conservador, ¿no? La presentación de como se produce en pacientes tan jóvenes, acuérdense que uno de las consideraciones de las luxaciones es que mientras más joven nos luxamos, más posibilidades tenemos de tener una recurrencia. Lo que pasa es que cuando uno se luxa la rótula, hay una serie de estructuras anatómicas que se lesionan, ¿no? Se lesionan los retináculos, se lesiona el ligamento patelofemoral medial, a veces, como les digo, hay factores de riesgo como el valgo, la displasia troquear. Entonces, todas estas cosas hay que evaluarlas bien cuando uno tiene una luxación de rótula. Generalmente al inicio no se evalúa esto, sino se evalúa en forma posterior. Entonces se hace el tratamiento inicial en forma conservadora, salvo, como les digo, pacientes pues, de alta competencia, deportistas de alta competencia y que hagan deportes que sean de colisión, ¿no? Entonces, por ejemplo, un jugador de rugby que se le luxa la rótula y que va a volver a jugar rugby en donde tiene que estar a veces en semiflexión, girando y chocando contra los otros jugadores, probablemente sea un candidato a lo mejor a un tratamiento inicial quirúrgico, pero son casos muy especiales, por lo general siempre es conservador. Entonces usted reduce la rótula y la inmoviliza. Un brace se supone que es un soporte lateral de estos soportes que venden en las ortopedias con metalcitos y con fijación de rótula. Pero cuando no tenemos la posibilidad de un soporte, le ponemos un yeso que está moldeado en semiflexión y con un moldeado de lateral a medial, ¿no? O sea, se empuja la rótula hacia la parte interna para que todo lo que aparentemente se ha desgarrado o se ha roto tenga la posibilidad de cicatrizar en esas 3 semanas. Y después se manda a hacer terapia física para fortalecimiento muscular. Probablemente a lo mejor nunca presenten otra recurrencia, pero si presentan otra recurrencia, entonces ya hay que empezar a ver por qué está presentándose la recurrencia y en el tratamiento que le vamos a ofrecer, qué es lo que le vamos a corregir, ¿no? Entonces hay que evaluar no solamente con rayos X, sino también con tomografías y con resonancias para medir distancias y para medir profundidades, y eso nos va a dar una idea de qué es lo que tenemos que corregir en forma posterior. Pero la idea es que el primer episodio es de tratamiento conservador. Gracias, doctor. Ok, doctora. ¿Sí le quedó claro o no? ¿O hay algo que no me he sabido explicar? No, sí, doctor, todo claro, sí, ¿Sí? lo entendí. Sí. Ok. Muy bien, entonces continuamos. La siguiente patología, a ver, la luxación de rodilla. Acuérdense que la luxación de rodilla es muy poco frecuente, ¿no? Menos del 0.02% de las lesiones ortopédicas, pero una luxación de rodilla puede ocasionar grandes daños, sobre todo por las lesiones asociadas a la luxación de rodilla, ¿no? Suele afectar generalmente estructuras blandas, estabilizadoras de la rodilla, produciendo inestabilidades multidireccionales, ¿no? Eso en lo que respecta a las estructuras de partes blandas. Entonces acuérdense, esto es una rodilla que está luxada. Acuérdense que el fragmento distal es el que da la dirección de la luxación. Entonces, si ustedes ven esto, el fragmento distal es la tibia. Entonces, la tibia está hacia la parte anterior, esta es una luxación anterior de rodilla, ¿no? Entonces, acuérdense que el segmento distal es el que da la dirección de la luxación. La clasificación, nosotros podemos encontrar luxaciones agudas o crónicas, pueden ser agudas menores de 3 semanas y crónicas mayores de 3 semanas. Bueno, podemos encontrar luxaciones crónicas en pacientes que a veces están en pueblos muy alejados, que le han tenido un accidente y que en el transporte, y mientras que lo traen demora un tiempo y bueno, encontramos una luxación de mucho tiempo, ¿no? Y la clasificación anatómica pueden ser anteriores, que son aparentemente son las más frecuentes, son el 40%, que sean por hiperextensión, las posteriores, ¿no? Una luxación interna, ¿no? O una luxación externa, cuando existe fuerzas tanto en varo como en valgo,
y una clasificación anatómica que es rotatoria, ¿no? Que son gira. Entonces generalmente es una luxación postero-externa por lo general. Acuérdense que esa clasificación anatómica es la clasificación de Kennedy. Entonces acuérdense una luxación anterior, una luxación posterior, siempre el segmento distal es el que nos dice, ¿no? Una luxación medial, ¿no? La tibia se ha ido hacia la parte interna, una luxación lateral, la tibia se va hacia la parte externa, por supuesto la tibia y el peroné, ¿no? Y rotatoria es cuando tienen ustedes el fémur que nos mira y la tibia que está girada hacia el lado externo por lo general, ¿no? Se va hacia la parte postero-externa, es lo más frecuente en las rotatorias, ¿no? Entonces, por un trauma que sea en rotación, ¿no? Así es. Esta es la clasificación anatómica de las luxaciones, ¿no? Entonces, acuérdense, ustedes ven una luxación rotatoria, ¿no? El fémur está mirando hacia un lado y la tibia está mirando hacia otro lado. Porque el fémur está en perfil y la tibia es como si estuviera en frontal, ¿no? O sea, no es que, entonces, y la tibia se ha ido hacia afuera porque este es el lado del peroné, entonces esto es una póstero externa, es rotatoria, no es, o sea, está posterior porque la tibia está posterior, pero como les digo, fíjense bien, el detalle es que el fémur está lateral y la tibia está frontal, ¿no? Entonces está rotada en esa forma. ¿No? Igual, esta sería una anteroexterna, ¿no? Porque la tibia está hacia adelante y está hacia la parte lateral. Entonces, como les digo, la parte distal es la que nos dice hacia dónde hacia dónde está yendo nuestra imagen, ¿no? Acuérdense que esto es lo que vemos, ¿no? Entonces, acá, si ven, esta es la tibia y este es el fémur y se ha ido hacia atrás, ¿no? Entonces, esta es la imagen de una luxación. Entonces, el paciente tendríamos que tratar de solucionarle la patología, ¿no? Entonces, si bien es cierto que las luxaciones de rodilla le producen lesiones de partes blandas, sobre todo en las estabilizadoras, no solamente los estáticos, sino en los dinámicos de la rodilla, pero algo que nos debe importar mucho más que el problema de inestabilidad es la lesión neurovascular asociada, porque la lesión neurovascular asociada, sobre todo la lesión vascular de la arteria poplitea, nos puede traer una amputación del segmento o una pérdida del segmento si es que no lo diagnosticamos a tiempo o si no nos acordamos de que este tipo de luxaciones producen lesiones vasculares asociadas, ¿no? de la arteria poplitea. Entonces, acuérdense que tenemos, según el tipo de luxación anterior o posterolateral, vamos a tener siempre entre 40 a 60% de posibilidades de que tengamos lesiones de arteria poplitea, ¿no? Desde un desgarro de la íntima hasta sección completa. Y eso nos da nos hace pensar que cuando veamos una luxación de rodilla, la primera idea que debemos tener es de que debemos descartar una lesión vascular, que puede ser muy evidente desde el inicio, porque pueden ustedes encontrar características de lesión vascular, por supuesto no en la rodilla, sino en la parte distal de la pierna, caracterizadas por frialdad, palidez, ausencia de pulso, llenado capilar ausente o lento, ¿no? Entonces, eso les puede hacer pensar que ya tienen una lesión vascular ahí y que hay que actuar rápidamente. Tienen que hacerle algún estudio, de todas maneras, una arteriografía o un angiotem, ¿no? Para ver dónde se encuentra la lesión y pensar en pedir ayuda a los vasculares para que puedan reparar, ¿no? Este tipo de lesión y evitar la pérdida del segmento de miembro, ¿no? Que podríamos tener. Una vez solucionado eso, ya podríamos pensar en todas las inestabilidades que tenemos, pero ¿qué hacemos pensando en inestabilidades
ligamentarias en una luxación de rótulas y ya no tenemos rodilla. Entonces, tenemos que este es el punto crucial en una luxación, ¿no? El que descartar la lesión vascular, no olvidarnos que hay que diagnosticarla y si la diagnosticamos, solucionarla de inmediato, ¿no? Y desde el punto de vista de traumato, hacerle algún tipo de tratamiento para evitar que esta luxación siga siendo inestable o se mueva y pueda lesionar la reparación vascular que ha hecho el vascular, ¿no? Entonces, por lo general, el tratamiento en el caso de las luxaciones de rodilla desde el punto de vista traumatológico es colocarle un fijador externo en la parte anterior de la rodilla, ¿no? Digamos dos clavos en el muslo y dos en el fémur o muslo y dos en la tibia y poner un marco en la parte anterior. Eso evita que la tibia se siga luxando, ¿no? Y nos deja toda la parte posterior libre para que el vascular pueda hacer todas las reparaciones que quiera, todos los injertos, todas las limpiezas de coágulos que pueda hacer en la arteria y para que ese segmento viva. Y acuérdense que después de eso tendríamos que hacerle una fasciotomía probablemente a la pierna porque una revascularización siempre produce edema y hay que hacerle una fasciotomía profiláctica después de la revascularización, ¿no? Entonces, eso más o menos es lo que tenemos que pensar en lo que respecta a la luxación de rodilla. Hay que acordarnos que en la luxación de rodilla podemos tener dos eventos, ¿no? Un evento que es que uno, digamos, literal, haga una reducción de la luxación y la luxación quede estable, ya no se vuelva a luxar. A pesar de la ruptura ligamentaria y todo esto, no se vuelve a luxar. O las luxaciones inestables, en las cuales uno la reduce y esta luxación hace algún movimiento de flexión o de extensión y nuevamente se luxa. Entonces, estos pacientes tienen que ser fijados con este tipo de sistema de fijación externa anterior para que evalúen la parte posterior de las estructuras vasculares. Y la otra, la que es estable, a veces, si no tiene lesión vascular, basta con colocarle una férula y esperar a que pase el efecto doloroso, el efecto inflamatorio, y sentarnos, como no tiene lesión vascular, a pensar en qué momento vamos a reconstruir todos los ligamentos que se pueden haber lesionado, por supuesto, después de las evaluaciones vasculares y de las opciones de imágenes con resonancia y tomografía para ver qué estructuras óseas o qué estructuras blandas se han roto, ¿no? en este evento traumático. Entonces hay algunas otras cosas como el índice tobillo-brazo para ver si tenemos alteraciones vasculares. Acuérdense que estas son todas las lesiones que podemos tener, tanto si se va anterior, posterior o rotacional, ¿no? Puede haber lesiones de ligamento cruzado anterior, de ligamento cruzado posterior, del colateral medial, del colateral lateral, ¿no? Y depende de la cantidad, generalmente en una luxación tenemos que tener más de 3 ligamentos rotos. Eso significa que vamos a tener inestabilidades anteromediales, posteromediales, anterolaterales, posterolaterales. Depende de los ligamentos que se hayan roto, ¿no? Entonces, hay algunos exámenes que probablemente van a ver con más detenimiento cuando vean lesiones ligamentarias en rodilla, ¿no? Evaluaciones radiológicas, si es que no tenemos algún otro tipo de evaluación para ver indemnidad de ligamentos, ¿no? Que son radiografías en estrés para ver si hay desplazamientos mayores a 1 centímetro hacia adelante o hacia atrás para pensar si está roto o no roto los ligamentos cruzados. Y como les digo, hay que hacer una arteriografía o un angiotem, ¿no? Las lesiones, hay artículos que refieren que las lesiones de la íntima, de la arteria poplitea, ¿no? En el caso de las luxaciones de rótula, pueden tener manifestaciones vasculares hasta después de 6 meses a 1 año de producido el accidente traumático. Entonces, en estos pacientes hay que hacerles un seguimiento durante todo ese tiempo por la posibilidad de lesiones de la íntima de la arteria poplitea, ¿no?
Entonces, esto podría ser un esquema de manejo para ver si la rodilla se reduce, ¿no? Para ver las posibilidades vasculares, si hay pulsos presentes, si no hay pulsos presentes, para ver si hacemos uno u otro examen. Entonces, acuérdense que la parte vascular es importante evaluar y es la complicación más grave que pueda tener una luxación de rodilla, ¿no? Entonces, eso. Y la cirugía de urgencia o de estos pacientes, ¿no? Está indicado en estos pacientes en los cuales tenemos luxaciones irreductibles, fracturas expuestas, lesiones vasculares o síndrome compartimentales, en donde tenemos que hacer un tratamiento urgente o de emergencia. La reconstrucción ligamentaria nunca es un tratamiento de urgencia, entonces eso siempre es una cosa diferida hasta tener un miembro viable para poder recién sentarnos y ver todas las estructuras que vamos a reparar o que vamos a reconstruir, ¿no? O sea, depende de la elección del cirujano, porque uno puede reparar, quiere decir empezar a suturar algunas estructuras, o las puede reconstruir usando injertos, depende de cómo es su casuística, depende de las técnicas que sabe hacer, o depende de cómo le han evolucionado sus pacientes, ¿no? Con una u otra alternativa quirúrgica. Esto es lo que les decía, ponemos un fijador en la parte anterior para dejar la parte posterior totalmente libre y poder que el vascular trabaje. Y después de la revascularización y todo lo que se hace, generalmente siempre se hace una fasciotomía. O a veces hacemos las fasciotomías previas si el trauma ha sido de tan alta energía que nos produce síndrome compartimental en la pierna. Entonces hacemos las fasciotomías para que no se lesionen las partes blandas, ¿no? Y bueno, queda como fasciotomía profiláctica en el caso de que haya una reparación arterial. Entonces acuérdense, esto es nuestro paciente con una luxación de rodilla ya reducido y que le ponemos un fijador en la parte anterior para dejar la parte posterior libre y que puedan trabajar, ¿no? En la arteria poplitea, si hay lesión venosa, para poderle hacer un injerto. Entonces tienen toda la parte posterior libre, pero ya saben que esa rodilla no se mueve y por lo tanto cualquier reparación vascular que hagan no se va a lesionar con el movimiento normal de la luxación, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Y estas son algunas ideas de lo que tenemos que hacer cuando hacemos tratamiento conservador, cómo es que tenemos que tener inmovilizada la rodilla, ¿no? Para el cruzado en 30-45 del anterior, para el posterior en extensión, ¿no? Pero bueno, si tenemos alguna lesión y tenemos la idea de que vamos a hacer reconstrucciones, entonces, bueno, tenemos un paciente que lo que queremos primero, a lo mejor es conseguir algo de movilidad y después, si son reconstrucciones, generalmente son diferidas, ¿no? En promedio, en 3-4 semanas recién empezamos a hacer las reconstrucciones de los ligamentos. Y después ya, por supuesto, vamos a la rehabilitación. Acuérdense que siempre depende de lo que encontremos. Si tenemos compromiso posterior y anterior, a veces se debe iniciar por el posterior y la parte lateral y después ir avanzando hacia la parte anterior y a la medial, ¿no? Así es. Entonces, eso es lo que respecta a estas patologías grandes. Acuérdense que cuando hablamos de rótula y hablamos del sistema extensor, ¿no? Entonces, el sistema extensor tiene que ver mucho con la rodilla. Y la patología traumática del sistema extensor no solamente se basa o está en las fracturas de rótula, sino también tiene relaciones a rupturas musculares, a rupturas del tendón del cuádriceps, a rupturas del tendón rotuliano o arrancamientos de la tuberosidad anterior de la tibia, ¿no? Entonces, acuérdense que el aparato extensor, que forma parte de la rodilla, puede tener todo este tipo de patologías. Y aparte de las patologías que hemos visto ahorita traumáticas, que están en relación a la parte ósea, ¿no? Tanto fracturas como luxaciones, el aparato extensor también tiene este tipo de lesiones. Entonces, acuérdense que las lesiones musculares traumáticas, así como un repaso, son contusiones, son elongaciones, ¿no? Son desgarros y son las rupturas o las desinserciones a nivel del punto donde se une
el músculo a través de su estructura tendinosa con el hueso. Entonces acuérdense que si tienen un desgarro, esto ya es, algunas fotos son exageraciones, pero tenemos abombamiento. Por ejemplo, si tenemos un desgarro de la parte del recto anterior del cuádriceps, del muslo, ven como el fragmento ha tenido una ruptura grande y por lo tanto el proximal se contrae y se forma todo este abultamiento, que es el músculo roto, pero que se ha retraído, ¿no? O podemos tener solamente una equimosis, o podemos tener una muesca, que es en desgarros parciales, más o menos de mayores del 50%, o signos de fluctuación por la presentación del edema y el sangrado, ¿no? Entonces, características de desgarros, por supuesto que dolor, por supuesto que limitación funcional, y a veces donde ustedes palpan es donde se presenta el dolor, ¿no? Entonces, cuando tenemos rupturas totales, por lo general el tratamiento siempre es quirúrgico. Entonces, acuérdense de las lesiones que pueden tener acá, como estas lesiones a nivel de la musculatura. El tratamiento generalmente es funcional en el caso de rupturas parciales, o sea, le hacemos terapia física, hacemos recuperaciones funcionales de los pacientes, o quirúrgico en caso de rupturas totales. Y cuando tienen ustedes un desgarro o una ruptura muscular, ¿qué es lo que podemos tener como complicación, ¿no? Porque no todo es color de rosa en estos pacientes, una lesión muscular que aparentemente daría la impresión de que es muy inocua. Generalmente podemos tener cicatrices fibrosas que producen dolores, hematomas que pueden enquistarse, osificación heterotópica, ¿no? A nivel de la sutura o a nivel de la ruptura muscular empieza a haber depósitos de calcio y hace calcificaciones, osificaciones heterotópicas en la zona o degeneraciones grasas, ¿no? Y son pacientes que pueden tener dolores recidivantes, continuos, algunas actividades que no las pueden realizar por disminución de fuerza, ¿no? Entonces, eso podría ser si nos rompemos el cuádriceps, por supuesto, hablando de músculo, pero también nos podemos romper el tendón, ¿no? Entonces, y la ruptura del tendón de cuádriceps generalmente se sitúa en el mismo tendón. Entonces ustedes pueden ver una hendidura a nivel del tendón que generalmente casi exactamente sobre la rótula. Al romper el tendón cuadricipital tenemos una alteración del aparato extensor, ¿no? Acuérdense cómo era que la rótula hace como pivote entre ambos tendones. Entonces no solamente es la rótula la que altera el aparato extensor, sino lesiones de los mismos tendones. Entonces acuérdense que tenemos lesiones a nivel del tendón cuadricipital, hay equimosis, hay deformidad, hay hendidura en la zona, y por lo tanto hay impotencia funcional para la extensión. Uno de los signos que podríamos encontrar, porque a veces el paciente con una ruptura de cuádriceps es un paciente que ha caído de rodillas, y la contractura brusca del cuádriceps, del músculo cuádriceps, no produce ruptura de la rótula, sino produce ruptura del tendón, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que podríamos encontrar? Y uno le toma una tomografía y va a encontrar una rótula baja, digamos, una rótula basculada. Entonces eso nos dice que no hay tensión hacia arriba y nos hace pensar que parte de lo que mantiene tensionada o en su sitio la rótula se ha roto y es un diagnóstico de ruptura de tendón cuadricipital, ¿no? Sin necesidad de hacerle una resonancia o algo así, o una ecografía para ver partes blandas. Entonces acuérdense, hay una ruptura a este nivel, la rótula se bascula y es más cortita. Y cuando lo operamos a estos pacientes encontramos esta ruptura del tendón cuadricipital, ¿no? Esta es parte del músculo con su inserción tendinosa y esto es parte del tendón que va a la rótula. Entonces tienen esta ruptura, es por eso la hendidura, por eso el sangrado. Esto que ven acá ustedes es el fémur, y esto que ven acá como una hendidura es el surco troclear que está formado por los dos cóndilos. Y cuando hablamos de luxación de rótula y hablamos de displasia troclear es cuando este surco es muy plano, o sea, ya no es tan profundo y por lo tanto la rótula no tiene dónde estar y se resbala y se luxa, ¿no? Aprovechando la foto. Eso en relación al tendón del cuádriceps. Este es el tendón rotuliano, que sería al revés, en vez de que la rótula esté caída o baja, en este caso es una rótula alta que se desplaza hacia arriba en una radiografía, ¿no? Entonces, porque ya no tiene quien le produzca tope a nivel distal.
¿no? Esta es una resonancia en donde ven la ruptura del tendón rotuliano. Aprovechando la imagen, ustedes pueden ver el tendón del cuadricipital, la rótula, la ruptura del tendón rotuliano, el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior, ¿no? Entonces acuérdense que en la clínica van a tener aumento de volumen, dolor un poco hacia abajo, quizás si mueven la rótula podría tener una movilidad normal hacia arriba, pero a veces el dolor no lo permite, ¿no? Y otra de las patologías que puede producir el mismo efecto, ya sin romperse el tendón rotuliano, es cuando se rompe la tuberosidad anterior de la tibia, ¿no? Como en este caso ven ustedes, la tuberosidad anterior de la tibia se ha roto y la rótula igual se eleva porque no tiene tope, ¿no? El tendón rotuliano está libre. Entonces, esto es otra de las patologías que nos pueden alterar el aparato extensor, ¿no? Generalmente los tratamientos son quirúrgicos, ¿no? Se suturan los tendones, se reinsertan. En este caso, la tuberosidad anterior de la tibia se vuelve a colocar en su sitio y se fija con tornillos, ¿no? Y el tendón rotuliano, como ustedes ven acá, esta es la rótula, este es el tendón rotuliano, que está roto, acá ven el borde que está roto, y el resto del tendón rotuliano está acá. Entonces lo que hay que hacer es regresarlo a su sitio, suturarlo y generalmente lo protegemos con una lazada de alambre para que la flexión, o sea, para que el paciente no pueda flexionar totalmente la rodilla, porque si no, arranca el tendón otra vez, ¿no? Porque acuérdense que si hacemos mucha flexión, el tendón otra vez va a estirarse y si recién está suturado podemos romper la sutura, ¿no? Entonces, y una patología que a veces se ve en niños, porque esta es una patología de rodilla y es un paciente que acude a consulta porque le duele la rodilla y a veces piensan que es una patología de diferente tipo, es una patología meniscal, tiene algo en la rodilla, se ha roto el menisco, ¿no? Entonces, es un dolor que se produce a nivel de la tuberosidad de la tibia, así que hay que examinarlo, uno le toca generalmente la tuberosidad de la tibia y produce dolor. Son esos niños que practican mucho deporte, sobre todo estos deportes en los que hay que hacer mucha flexión y extensión, como el fútbol, el básquet, el vóley, ¿no? Estas cosas entonces se caracterizan los niños porque vienen con una inflamación a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia o una tuberosidad anterior de la tibia muy prominente, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es generalmente darle tratamiento general y reposo, ¿no? Entonces, el paciente tiene que reposar, ponerle hielo, darle algún antiinflamatorio, quizás hasta terapia física o en el peor de los casos cuando hay mucho dolor inmovilizarlo para que no flexione la rodilla hasta que pase el dolor y nuevamente regrese a actividad deportiva, ¿no? Es un cuadro oscilante, hacen actividad deportiva, dolor, reposan, otra vez les pasa el dolor, vuelven a hacer actividad deportiva, les vuelve a doler, otra vez reposan y así sucesivamente, ¿no? Entonces la idea es que la tuberosidad anterior de la tibia cuando se inflama o se desprende un poco, va creciendo y les deja una tuberosidad muy prominente, ¿no? A veces, hablando en forma estética, en los niños o en los hombres, los varones, no ocasiona mucha cosa, pero en las damas es un poco, no es muy agradable que les quede una tuberosidad anterior de la tibia muy prominente porque por el tipo de vestimenta que se usa queda una rodilla diferente, ¿no? No muy femenina, digamos así, con el cacho prominente de la tuberosidad, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa, ¿no? La rótula tensa generalmente, o sea, va hacia arriba y el tendón patelar o el tendón rotuliano tensa la inserción, generalmente en los niños que todavía hay cartílago de crecimiento, porque el cartílago de crecimiento de la tuberosidad anterior de la tibia es uno de los últimos en cerrar y empieza a aperturar el cartílago y por lo tanto eso hace que la tuberosidad anterior de la tibia se vuelva muy prominente, ¿no? Se vuelva muy prominente y produzca dolor. Y produce edema y por lo tanto toda la sintomatología. Entonces acuérdense que los diferentes tipos de deformaciones puede fragmentarla, produce un aumento en el tamaño, se hace una calcificación de esta forma y por lo tanto tiene una tuberosidad muy prominente, ¿no? Y eso es lo que produce, ¿no? El tratamiento generalmente, como les decía, es hacer reposo, suspender el deporte, ponerles medios físicos, darles antiinflamatorios y, bueno, explicarles que esto lastimosamente va a durar durante el tiempo de crecimiento y después va a desaparecer, pero bueno,
a veces se corta un poco la actividad deportiva o el sueño paterno de tener un gran deportista en la familia, ¿no? Entonces, eso es lo que puede pasar. Y esto es lo que pasa en los adultos, ¿no? Ya una vez que termina el crecimiento, la tuberosidad anterior de la tibia es tan prominente a veces que no produce dolor ya, pero a veces el roce puede producir alguna molestia y ya queda la tuberosidad anterior de la tibia de esta forma, ¿no? Ya consolidada, pero prominente. Muy bien, doctores. Eso final es para que vean, son unas patologías que a veces no las tomamos, pero que se pueden presentar y entonces es mejor por lo menos que tengan una idea de ellas. Muy bien, doctores. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? No, pero creo que no hay ninguna duda. Sí, sí, ok. Más bien, Espero que doctor, se haya entendido. disculpe, Sí, ¿cree dígame, que me podría pasar dígame. sus diapositivas, por favor, para pasarle a mis compañeros? Ya. Sí, ahora se las bajo. A lo mejor creo que es más fácil pasarlas por WhatsApp que pasarlas por correo, porque en correo creo que la otra vez la quise hacer y no, y era muy pesado, no podía, sí. Aunque creo que tengo una charla sin los videos, así de que creo que esa se la puedo pasar, creo que pesa menos, entonces es más fácil de pasar. Ahora en la tarde, ahora en la noche se la paso, doctora, que estoy en el hospital. Ya, doctor, está bien. Muchas gracias. Ok, doctores, entonces no hay ninguna pregunta, todo ha quedado claro. O bueno, a lo mejor no se ha entendido nada, pero bueno, ya les pasaré la charla para que la vuelvan a revisar. Muy bien, ¿ninguna pregunta? Ok, doctores, entonces muchas gracias por su atención. Hasta luego, doctores, que tengan buena tarde.